Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Iris Hertz y hoy estamos en un pequeño inicio de una nueva pequeña serie en la cual en esta serie de videos lo que les voy a enseñar es explicar a fondo algoritmos de ordenación o ordenamiento y búsqueda, ¿ok? Estos algoritmos no les voy a mostrar absolutamente todos los que existen porque son bastantes y algunos se utilizan con ciertas o para ciertas cosas, pero si vamos a ver los más importantes en esto. Ahora, además de todo esto, esta serie de videos los vamos a utilizar o los vamos a hacer utilizando el lenguaje de programación C. Podríamos usar realmente cualquier otro lenguaje. De hecho, si tú tienes conocimientos en Python, en Java o en lo que tú quieras, en C++ si quieres, puedes al final utilizar este mismo conocimiento y eh, ahora sí que crear tus algoritmos simplemente trasladándolos al lenguaje que conozcas, inclusive si conoces JavaScript o demás, porque al final vas a ver que toda la lógica no tiene realmente mucho que ver con la sintaxis de un lenguaje. Y para ello vamos a iniciar ahorita con el primer algoritmo de ordenamiento, que es el ordenamiento por intercambio o exchange short, ¿ok? Este algoritmo como tal, de momento yo sé que da miedo ver aquí fórmulas. Ahorita te voy a explicar qué son estas cositas, pero lo primero es que fíjense, estas metodologías lo que nos van a permitir es recibir una serie de valores y vamos a poderlos transformar después en una cadena completamente o en un arreglo, alguna matriz, en la cual vamos a tener todo ordenado a la perfección. Ahora, estos tipos de ordenamientos no son realmente, bueno, tienen sus pros y sus contras. Y bueno, tengo yo aquí dos flechitas. La amarilla va a ser donde esté colocado el puntero en determinado momento y la roja a donde se va moviendo, ¿ok? Aquí tenemos una pequeña matriz que está simulada por estos cuadritos. En este caso, está completamente en desorden y fíjense cómo tenemos, por ejemplo, el número 17, el número 9, el número 4 y el número 12. Esto tendría que estar el 4 primero, después el 9, después el 12 y al final el 17. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, lo que este algoritmo directamente hace es que nosotros vamos a tener primero una matriz la cual va a estar desordenada y va a ser cualquier número, no tienen que ser estos. Vamos a poderle meter cualquier valor. Ahorita hice esto con 4 valores nada más porque van a ver que este algoritmo crece exponencialmente en el tiempo en resolverse, pero ya veremos por qué. Bien, aquí tenemos en principio que vamos a iniciar cada iteración en un valor. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a primero posicionarnos en un puntero, en este caso un apuntadorcito, al primer espacio en memoria, en este caso el 17, y el segundo en el valor inmediato de este. Lo que va a pasar aquí o lo que va a ocurrir aquí es que tenemos que comparar si es que 17, en este caso el puntero A, que va a ser el amarillo, es mayor al puntero B, que es el rojo. Si es que esto es cierto, lo que va a pasar es que este valor va a tener que intercambiarse con este. Y efectivamente así ocurre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí una vez que se intercambien? Bien, ya que están aquí intercambiados, directamente el puntero B, que es este rojito, se va a mover a la siguiente posición. Y ya nuestra comparación directamente no va a ser con el valor 17, sino donde estaba originalmente este valor 17, en este caso el 9. Lo que va a pasar aquí es que va a preguntar exactamente lo mismo. El 9 es mayor al 4, en este caso el puntero A es mayor al puntero B, y efectivamente en este caso sí ocurre así. Entonces, como esto es verdadero, van a cambiar sus posiciones y el 9 pasa a estar en esta parte. Bien, por último, la última validación que esto va a hacer es que va a preguntarnos si el 4 o el puntero A es mayor que el puntero B, en este caso este 12. Como en este caso esto no se cumple directamente, aquí ya no ocurre nada. Este puntero ya podríamos decir que
desaparece y en este caso el puntero A, va a avanzar a la siguiente posición. Ahora se reinicia. Recuerden que el puntero B siempre va a aparecer enseguidita a donde esté el apuntador A, en este caso enseguidita al valor 17. En este caso lo que va a preguntar es lo mismo. El puntero A, en este caso, este 17 es mayor al puntero B y efectivamente como el 17 es mayor al 9, pues va a ser un intercambio de posiciones. Lo siguiente que va a preguntar es si el puntero, en este caso el 9, bueno, el puntero B va a avanzar a la siguiente posición, eso es importante. Y ahora sí, el puntero A va a preguntar si es mayor al puntero B. Como en este caso esto no ocurre, porque no ocurre, pues directamente el puntero B desaparece y el puntero A avanza a otra posición. Ahora, va a preguntar únicamente si efectivamente el 17 es mayor al 12, que va a volverse a posicionar el puntero B enseguida del puntero A. Y en este caso, como solamente hay una validación válida, pues esta es la última vuelta que da. Entonces lo que pasa es que efectivamente, como esto ocurre, van a cambiar sus posiciones y aquí está. Ahora, como pueden ver, este apuntador B es un apuntador, en este caso auxiliar, y aquí se detendría pues todo el flujo. Como pudiese notar, este puntero A solamente se va a recorrer 3 veces. Y esto ustedes dicen, bueno, es que solamente hizo 3 iteraciones. Efectivamente así es. El puntero A hace 3 iteraciones. El problema no viene aquí, porque a simple vista este algoritmo es bastante rápido. Y bueno, para cosas así pequeñas sí lo es. Aquí yo tengo un par de fórmulas justamente porque estas fórmulas representan el valor real de iteraciones que van a resolver o en las cuales va a resolver una matriz. En este caso, fíjense que yo tengo aquí una variable n, un valor n. Estos valores n directamente es el número de elementos dentro de la matriz, en este caso son 4. Nosotros podríamos decir que en este caso específicamente tenemos una matriz de, en lugar de n, de 4. Vamos a abrir una calculadora y quiero mostrarles esto. Si yo le pongo aquí, en este caso, 4, mi fórmula me dice que esto debe ser n menos 1 en primera instancia. Entonces 4 menos 1 va a dar 3. Enseguidita de esto me dice que es por n. En este caso, el número que resulte de aquí vamos a multiplicarlo nuevamente por el valor de o el número de elementos dentro de la matriz. En este caso 4. Entonces 3 por 4 y esto da un total de 12. Ya que tenemos 12 en la parte de arriba, únicamente hay que partirlo por 2. Hacer una simple división entre 2 y esto entre 2 es el número de iteraciones que va a ser en total toda mi matriz. Todo esto, en este caso, son 6 veces las que se van a iterar. Es el doble de lo que nosotros según vimos. ¿Y esto por qué? Porque siempre va a estar recorriendo esta. Y esto también es un iterador. Al final, esto también toma su tiempo para resolverse y ahorita es fácil. Pero imagínense que n en determinado momento no fuera un elemento de simplemente 4 elementos. Imagínense que la matriz tiene un total de 500 valores. 500 menos 1 por 500 entre 2. 124.750 iteraciones va a dar este algoritmo para recorrer únicamente una matriz de 500 elementos. Fíjense todas las iteraciones que va a tener que dar y lógico, esto va a tardar mucho tiempo en resolverse, por lo que este ordenamiento por intercambio es bastante útil cuando nosotros tenemos una matriz pequeña, inferior a 30 elementos. Una vez que superamos estos 30 elementos, es mejor utilizar otros métodos
Y yo digo 30 no porque sea un valor pequeño, sino porque es un valor que no es tan exagerado. Fíjense, 30 menos 1 por 30 entre 2, realmente hacer 435, que ya es un valor alto de iteraciones, a hacer directamente 120 y tantas mil, pues realmente ya es como de pensarnos, pero en matrices pequeñas este algoritmo puede ser la solución. Y este algoritmo funciona así, lo único que tenemos que hacer es pasar esta lógica a código. Para ello, ya les dije que voy a utilizar lenguaje C, entonces únicamente voy a escribir el exchange-sort.c. Bien, ahora yo toda esta lista yo la voy a escribir en Vim, pero tú puedes utilizar cualquier editor de texto que quieras, cualquier editor de código. Puedes utilizar CodeBlocks, puedes utilizar DevC++. Esto es indiferente, simplemente es un editor de textos y ya. Yo voy a usar Vim porque es con el que me siento cómodo trabajando, pero eso ya es cuestión de cada persona, ¿ok? Repitiendo, pues prácticamente esta lógica y pasándola a código, es bastante simple lo que vamos a hacer. Vamos a tener primero que nada, nuestro método main. Así que vamos a hacer directamente las importaciones con el include de C. Bien, stdio.h para traernos la librería estándar de C. Y bueno, a partir de aquí lo único que voy a empezar a hacer es escribir mi método main. Int main, no le pasamos nada y hacemos un return de 0. Bien, hasta aquí sintaxis básica de C. Todo está correcto, todo está normal. Nada de esto es extraño. Bien, aquí lo primero que voy a hacer es definirme una matriz. Y esta matriz va a ser, en este caso, de números enteros, pero pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo a esta matriz le voy a poner, por ejemplo, valores, y esto va a ser igual a, primero, una matriz indefinida, así, y vamos a pasarle, no sé, alguna cantidad de elementos. Por ejemplo, vamos a pasarle 13, vamos a pasarle 14, 5, 17 y 3, por ejemplo. Y así lo que vamos a hacer es que este 17 tiene que terminar aquí, este 3 tiene que acabar acá, el 14 en el 17 y el 5 en teoría no se debería de mover. Bien, vamos a ver si esto es en principio real. Porque aquí lo que tenemos que hacer es empezar a mandar este algoritmo. Lo que vamos a hacer para no manchar tanto esta función principal, esta función main, es que en este mismo archivo, pero en una función diferente, voy a mandar ciertos valores o voy a llamar una función para que pueda trabajarlos. Ahora, vamos a decirle que va a ir a una función ordenar, va a ejecutar una función ordenar esto. Y esta función ordenar directamente lo que va a hacernos es mandar dos parámetros. Estos parámetros primero van a ser los valores y vamos a mandar n. N, si volvemos aquí, es esto, el número de valores. Ahora, esto yo lo voy a hacer únicamente aquí en C. Si tú quieres trabajar este algoritmo en C, te recomiendo que implementes este algoritmo de estas formas o te crees aquí una forma de calcular cuántos elementos trae tu matriz. Esto con el fin justamente de que puedas directamente trabajar los valores como son, ya que dentro de C no existe una propiedad .length como en la mayoría de lenguajes. Esto justo porque en C no existen los objetos orientados a clases y por ende las propiedades no funcionan de igual manera. Por ello, les recomiendo que vamos a mandar n, pero bueno, en este caso vamos a mandar primero
los valores, que esto es un array tal cual. Vamos a mandar el array completo de valores y vamos a pasarle el número de veces que estén aquí. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tenemos? Pues sabemos que son 4, entonces le paso un 4. Vamos directamente aquí a mandar un void. Vamos a definir esta función, ordenar, y esta función va a recibir estos dos parámetros. Directamente el primer parámetro que vamos a recibir es un número entero, que van a ser los valores, o en este caso un arreglo de valores, y por ende le pongo estos corchetes al final para decirle que es un arreglo. Enseguida vamos a decir que la definición de n, les repito, en lenguajes por ejemplo como JavaScript, Python, Java, C++ propiamente, ya deberían tener acceso al número de valores y esta n no deberían ser necesaria, pero en el caso de C, por cómo funciona el lenguaje, sí es necesario, ¿ok? Entonces, ya que mandamos esto, lo siguiente que vamos a hacer es directamente, voy a iniciar primero, vamos a poner aquí un printf, un print function, y vamos a ponerle matriz inicial, ok, dos puntos, espacio y bueno, punto y coma al final para que no nos marque error el compilador. De hecho, vamos a poner aquí al ladito esto y listo. Aquí vamos a ir viendo resultados ahorita que empecemos a compilar. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Pues directamente podemos recorrer esta matriz, así que vamos a hacer un for int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor a n, para que no vaya hasta el valor total, y recorra toda la matriz, y más, y aquí lo único que voy a hacer es imprimir printf, print function, de porcentaje i, coma, y de hecho aquí le vamos a poner coma, espacio, para que los vaya separando por espacios, y ahora sí, porcentaje f, y mando aquí pues valores en su posición i, ¿ok? Y esto únicamente para que me vaya imprimiendo todo, porque si no, no le vamos a poder imprimir absolutamente nada, así que grabemos los cambios aquí. Y yo, por ejemplo, en este caso, tengo que instalar un compilador para poder trabajar C dentro de estas cosas, ¿ok? Dentro de Windows, porque ahorita estoy trabajando en un Windows. Entonces, para poder hacer esto, hay muchos compiladores por la red. Si tú estás usando un IDE como CodeBlocks o como directamente DebC++, pues no es necesario porque directamente ya traen este compilador incorporado. Y bueno, como yo lo instalé directamente, pues tengo acceso al comando gcc. Como ven aquí dice gcc.exe fatal error, pero dice que el error es porque no hay un archivo de entrada y me dice que la compilación terminó, por eso, pero me da un error de que sí reconoce pero no tiene un archivo. Entonces puedo hacer gcc espacio y mandarle en este caso el exchange.c. Si yo doy un enter, esto lo que me va a generar es un archivo ejecutable, un .exe, que si lo listo se llama A, ¿ok? Esto le va asignando estos nombres automáticamente si es que yo no le paso un parámetro que define ese nombre. Entonces vamos a dejarlo como A y vamos a ejecutarlo con, pues, mandándole ./a.exe y listo, aquí tengo la matriz inicial. 14, 5, 17 y 3. Esta es la matriz todavía sin que yo le aplique absolutamente nada de lógica. Bien, vamos a dejar aquí unos espacios para dejar ahora sí bien visible lo que vamos a hacer. Y listo. Ok. Aquí lo que vamos a empezar a hacer es crearnos el puntero A. Para ello, directamente vamos a crearnos un int A, que así es como lo definimos al principio, que es esta flechita, en este caso esta flechita amarilla,
Y vamos a definirnos, además, bueno, vamos a decirle que a sea menor a n menos 1. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que sea n menos 1? Bueno, si es que yo le dijera que esto es menor a n, nuestra flechita va a llegar hasta el final. Pero el chiste de todo esto, fíjense que es el puntero a llegando hasta n menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque aquí, una vez que el puntero llegue una posición antes de la final de toda mi matriz, aquí es donde debe terminar, ¿ok? Ya no debe llegar al final. Entonces, cuando es menor a a n, en este caso n vale 4, por cómo funcionan los lenguajes de programación, esto tiene 0, 1, 2 y 3. Si yo lo dejara en 4, directamente menor a 4 es 3. Y en este caso, por cómo funcionan los lenguajes, 3, en este caso 4, sería aquí. Y 3 sería aquí. Como ya no llega a 4 porque es menor a 4, se queda en 3 y llegaría aquí. Por eso le hago el menos 1. Porque así lo que logro es que diga que la posición final es esta, es 3, y menos 1 es esta, ¿ok? En este caso sería 2, 0, 1, 2. Pero es simplemente por cómo funcionan los lenguajes, ¿ok? Por eso es que en este caso esta fórmula funciona así, n menos 1, punto y coma, y ahora sí podemos decirle que i más más, ¿ok? Va a ir aumentando en cada iteración, de hecho no es i, es a. Entonces vamos a reemplazarlo y listo. Ahora sí, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer aquí adentro? Pues bueno, realmente aquí adentro no tenemos que hacer nada, simplemente dejar ahí el puntero, porque como pueden ver, este puntero lo único que hace no es comparar, simplemente va avanzando y una vez que llega aquí ya todo lo de atrás tiene que estar ordenado. Entonces, pues eso es lo único que hace, ir avanzando este punterito de aquí, que es el puntero A. El puntero B es el interesante, porque vamos a crear un for dentro de otro for. Pueden usar cualquier bucle, de hecho pueden usar un while, un do while, cualquier ciclo que quieran, pero yo lo hago con for porque es como que la forma más fácil de utilizar una propia variable y decirle, por ejemplo, crearme aquí un espacio A, un espacio B, ya que si usara un while, pues tendría que declarar las A afuera y bueno, sería un relajo. Punto y aparte, pero bueno, vamos a crearnos nuestro puntero B y este puntero B va a ser lo mismo o va a ser igual al puntero A más 1, o sea, lo que valga el puntero A más 1. ¿Por qué? Bueno, recuerden que esto siempre tiene que empezar una posición adelante de donde esté el puntero A, si no empezaría aquí. Y aquí daría una vuelta de más, una vuelta que además es innecesaria. Como yo, en principio podríamos inicializarlo en 1, pero si quisieran empezar a jugar con estos valores, pues lo más recomendable siempre es que le asignen A más 1, ¿ok? A esta operación. Para que inicie siempre una posición adelante y, por ejemplo, si inician en la 10, pues esto inicia en la 11. Si inician en la 20, pues empiece en la 20. Sobre todo porque esto lo pueden, o estos valores los pueden recibir desde el teclado, desde una interfaz gráfica, desde lo que sea. ¿Ok? Entonces, para solucionar eso, siempre A más 1. ¿Ok? Lo menor en datos estáticos, a no ser fórmulas que se puedan dentro de la programación, siempre es mejor. Ahora, vamos a ver que B sea menor a N. ¿Y por qué únicamente de N? Pues bueno, porque este puntero sí tiene que llegar aquí. Entonces, como N vale 4, pero los lenguajes funcionan de 0, 1, 2 y 3, pues menor a 4 es 3. Entonces va a llegar aquí, va al final. Y como va a avanzar este valor más 1 va a ser aquí. 1, 2, no ocurre, esto pasa aquí, simplemente va a compararlos y va a terminar mi algoritmo, ¿bien? Entonces, por eso es menos n y ya aquí no le resto 1, porque este sí tiene que llegar al final. Bueno, una vez que ya sabemos que esto tiene que llegar al final, pues directamente vamos a b más más, ¿bien? Abro un par de llaves y aquí yo puedo hacer lo siguiente, vamos a hacer un printf para que
ustedes, yo sé que muchos no me creen, vamos a hacer un porcentaje y vamos a imprimir en este caso n. E incluso no, vamos a imprimir a grabo y ahora vamos a ejecutar dicho algoritmo. Vamos a compilarlo primero, así que gcc o simplemente le dan al botón de inicio y aquí tengo un error porque me dice que en la función ordenar hay algo mal. A ver, función ordenar, aquí tengo mis llaves, aquí en este for tengo mis llaves, aquí tengo mis llaves, aquí tengo mis llaves, aquí me falta un punto y coma, así que punto y coma, grabo los cambios y ahora sí, debe compilar. Limpio y vamos a ejecutar a.exe. Fíjense cómo efectivamente esto es lo que les decía. Como yo lo calculé antes con la fórmula, toda matriz con 4 valores se va a ejecutar 6 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué me aparecen aquí enseguidita? Pues porque no tiene un salto de línea aquí, pero podríamos agregárselo. Realmente yo no lo voy a hacer porque, bueno, no quiero, pero bueno. Fíjense, 0, 0, 0, en este caso las primeras 3 veces que va a avanzar aquí este puntero, entonces 1, 2, 3, este avanza 4, 5, este avanza y aquí 6. 6 veces va a recorrer una misma matriz, lo que es el puntero B. Y esto es lo que se vuelve muy largo. Ya no contamos las de aquí, porque esta sí se va a mover 3. Pero en total, 6 más 3 serían 9 iteraciones totales. Imagínense tener que hacer todos estos cálculos, pues el CPU en algún momento va a explotar. ¿Okay? Entonces, por ello, con cosas pequeñas está bien. Pero bueno, ya que vimos cómo funciona esto y que efectivamente me lo imprime 6 veces el valor, pues ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo es que yo hago que, por ejemplo, en este caso, si yo tengo aquí, por ejemplo, el 9 y el 4, ¿cómo hago que este 9 se convierta en 4, este 4 se convierte en 9 sin perder alguno de los dos? Porque por lógica, si yo quito este 9 para meter este 4, es sacarlo, meto este y ya no puedo recuperar el 9 y esta posición se queda ahí. Bueno, para ello lo que se hace es directamente crearte una variable temporal. Con esto lo que pasa es que únicamente sí sale, pero queda respaldado. En algún momento sí se pierde este valor, pero como lo tienes respaldado lo puedes regresar, lo puedes reinsertar. Entonces, bajo esa lógica, nosotros podemos crearnos aquí una variable, por ejemplo, un int temporal, y esta variable temporal vamos a decirle que va a ser igual a lo que venga en los valores en la posición A. Porque en la posición A, pues bueno, en la posición A es donde nosotros siempre vamos a tener el primer valor. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a respaldar cuando hacemos este movimiento es el primer valor en el que esté aquí. Por ejemplo, porque es el que vamos a sacar. Si tenemos nuevamente este algoritmo funcionando así, el 9 es mayor a 4, sí, entonces el 4 tiene que meterse aquí, pero como este le caería encima, así gráficamente, tenemos que respaldar este primero, luego caerle encima a este, y voy a tener ahora dos 4, entonces este 9 le cae encima a este 4, ¿ok? Entonces, bajo esta gráfica tenemos que respaldar primero el 9. Así que, como es el que está primero, el valor en A. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, vamos a crear valores y vamos a acceder al valor A, porque es al que le vamos a caer encima en este caso. Digamos que ahorita el 9 es el que está ahí. Bien, este es mi valor A. Entonces, al valor A hay que caerle encima con el valor B, en este caso con el 4. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el valor A va a ser igual a lo que venga en valores junto al valor B, ¿ok? Punto y coma. Y ahora únicamente lo que tengo que hacer es que como ya no existe en teoría esta posición A,
y la posición B es exactamente la misma que la A, pues ahora mi variable temporal le tiene que caer encima a la B. Y para ello simplemente hay que asignarlo. Así que mis valores, mis valores en su posición B van a ser igual a lo que haya en mi variable temporal. Y con esto es todo lo que tenemos que hacer. Es este el algoritmo que resuelve todo este conflicto. Y podríamos hacerlo de muchas formas, pero fíjense, si yo grabo estos cambios, no voy a ver nada, así que vamos a copiar y pegar esto, estas impresiones, así que pego. Vamos a cambiar esto por matriz final, pero como ven, todo esto aparece completamente pegado, así que vamos a darle unos saltos de línea. Yo creo que con estos saltos de línea ya tengo una matriz final y prácticamente lo que tengo que hacer es esto lo dejo igual. Lo único que voy a hacer es recorrer esto. Inclusive podríamos hacer una subfunción y bla bla bla, pero no lo voy a hacer porque bueno, queda un poquito de más. Así que vamos a hacer nuevamente nuestro GCC. Vamos a compilar todo y vamos ahora a ejecutarlo. Fíjense, mi matriz inicial efectivamente es esto y mi matriz final es esta. ¿Por qué me está apareciendo así? Bueno, la razón en la cual esto sí se me ordena y no se me ordena es relativamente sencilla. Y es que yo estoy haciendo los cambios correspondientes conforme yo les estoy mostrando gráficamente aquí. Pero me falta una parte muy importante, que es preguntarle si esto es mayor a esto. Ahorita lo que yo estoy haciendo es directamente estar cambiando posiciones y en algún momento mi algoritmo no va a saber ni qué hacer. Entonces, para esto tenemos que agregar únicamente una estructura condicional if. Así que vamos a crearle su cuerpo a este if. Y lo único que voy a preguntar es si el valor A, o sea, si el valor en la posición de A, en su puntero A, es mayor al puntero B. Si no, no va a hacer nada. De hecho, por eso no pongo un else, porque si no, simplemente termina esta parte y continúa la siguiente. Pero en caso de que esto se cumpla, directamente vamos a preguntarle si el valor de A, de hecho, valores de A, es mayor a la posición de valores en B. Y si es que esto es real, únicamente aquí corto esto, pego aquí, grabo estos cambios, vamos a hacer aquí una pequeña indentación para que esto se vea bien, se vea como se tiene que ver. Ahí vamos aquí abajo y otro. Grabo estos cambios y ahora sí, si yo vuelvo a compilar y ejecuto dicho algoritmo, ahora sí fíjense, 3, 5, 14 y 17. Ahora, yo sé que muchos me van a decir, bueno, ¿y cómo sé que funciona con algoritmos todavía más grandes? Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a comprobar y a demostrar que efectivamente funciona así. De hecho, vamos a borrar estos espacios, grabo estos cambios y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a sacarle encima esta matriz y vamos a mandarle, por ejemplo, 70, 43, 52, 6, 18, 92, 44 y 7, por ejemplo. Ahora, todo esto lo tiene que ordenar y desde luego yo puedo grabar los cambios, compilar aquí. De hecho, vamos a quitar eso, compilo aquí. Y ahora si yo vuelvo a mandar compilo y ejecuto esto, va a aparecer que no ocurrió nada. Pero eso es porque recuerden que aquí, en este algoritmo en C y únicamente en C, esto se ejecuta nada más 4 veces, solo toma los 4 primeros valores. Tengo que pasar el valor estático, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a pasarle aquí, que esto es del tamaño de 8, grabo, y ahora sí, si yo compilo y ahora mando a ejecutar, de hecho volví a compilar, bueno, no importa. Vamos a ejecutar, fíjense, aquí está la matriz inicial, en este caso mi arreglo inicial, que es este,
70, 43, 52, 6, 18, 92, 44 y 7. Y esto me lo ordena como tiene que ser. Llega al 6, me lo pone en primera. Llega al 7, me lo pone en segunda. El 18 efectivamente es el siguiente. Luego el 43, luego el 44, después el 52, después el 70 y al final el 92. Entonces, como ven, lo único que hace esto es ir preguntando, ir dando vueltas, y una vez que pregunta, ¿tú eres mayor a este? Sí, bueno, hace el cambio. Si no, no hace nada. Y les repito, esto de momento se ve que es bastante pequeño en torno al valor, y porque realmente sí lo es, pero en una matriz muy grande, a partir de, ya lo vimos, 500 elementos, por ejemplo, hace que esto empiece a consumir mucho. A pesar de que C es un lenguaje que es excesivamente rápido, podemos llegar a ver que tarda inclusive 1 o 2 segundos en ejecutarse una matriz muy grande, sobre todo en un ordenador no tan potente. Y pues sobre todo en ordenadores muy potentes no vas a trabajar 500 valores, vas a trabajar miles de millones seguramente. Entonces ahí es donde puedes llegar a ver unas depreciaciones, y por lo cual este algoritmo no llega a ser lo suficientemente potente para hacer dichas iteraciones. Pero bueno, es la parte negativa, pero la parte positiva es que para algoritmos o para datos, estructuras así pequeñas, inferiores a 30 elementos, es bastante eficiente, es bastante sencillo de implementar porque lo implementas con estas líneas y pues no hay más. Espero que te haya gustado muchísimo este pequeño algoritmo, este pequeño tutorial, este pequeño videito, y si es así, pues ya sabes que puedes dejar tu like, comentario, compartirlo sobre todo, y en posteriores videitos, si es que les gusta que también les enseñe este tipo de fórmulas y cosas así para que entiendan qué es lo que pasa, pues con gusto lo puedo seguir haciendo. Y ojo, aquí puse un signo de igual porque efectivamente esta fórmula de aquí es exactamente la misma que aquí. Bueno, son equivalentes. Lo único que pasa es que en este caso elevas n al cuadrado en lugar de restarle 1 y luego multiplicarlo n. Lo elevas al cuadrado y después le mandas esto. Pero por ejemplo, yo aquí puedo decirle que 30, elevarlo al cuadrado, así que 30 por 30. Luego le resto 30 y esto lo divido entre 2 y van a ver que efectivamente el valor que termina aquí es exactamente el primer valor que ya había tenido con la otra fórmula. De hecho, si yo borro aquí y le digo 30 menos 1, no, aquí 30 menos, borra todo, 30 menos 1, ahora sí, por 30 entre 2. ¿Por qué me está dando esos valores? No tengo idea. Pero no, estos valores, lo necesito aquí. No, en decimal, aquí. 30 menos 1. Ahora sí, es que se me había cambiado esto por octales, pero bueno. Esto por 30 entre 2. Fíjense cómo efectivamente es lo mismo. Entonces estas dos fórmulas de aquí son equivalentes, por eso las puse así. Y bueno, puedes estar jugando con estos valores y te vas a dar cuenta que efectivamente son la cantidad de veces que se va a ejecutar, que se mueve este puntero de aquí, el puntero B. Si nosotros además le agregamos lo del puntero A, pues nuestro algoritmo termina siendo bastante grande. Pero ya con simplemente el puntero B no necesitas darte cuenta de lo ineficiente que puede llegar a ser este tipo de cosas. Y bueno, espero te haya gustado, like, favoritos, comenten y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.